Aquí empezamos, amigos. El presidente electo Guillermo Lasso retomó sus actividades de despacho a una semana de que se realice el cambio de mando en Carondelet. Esta mañana dio a conocer los nombres de los nuevos ministros de Turismo, Ambiente y Telecomunicaciones. El presidente electo Guillermo Lasso retomó sus actividades de despacho. La mañana de este lunes se dirigió a su oficina privada ubicada en el edificio La Previsora, en el centro de Guayaquil. Trabajó a puerta cerrada con sus colaboradores más cercanos, definiendo quiénes integrarán el gabinete ministerial, es decir, quienes asumirán el mando de diferentes carteras de Estado. Fue así como por medio de un tuit, Guillermo Lasso oficializó el nombre del nuevo ministro de Turismo, el empresario Niels Olsen. Olsen, guayaquileño de 33 años, estudió marketing y administración de empresas en los Estados Unidos y cuenta con una maestría en turismo sostenible. Respondió aceptando el reto que calificó como el más importante de su vida. El presidente electo reveló también el nombre de la nueva ministra de Telecomunicaciones. Se trata de Viana Maino, especialista en asesoramiento legal en materia de participaciones público-privadas, quien ha intervenido en procesos de concesión de infraestructura y servicios públicos en transporte portuario y aeroportuario, energía y telecomunicaciones. Nuestra misión es un gobierno abierto y lograr un Ecuador 100% digital, señaló el mandatario electo. La futura ministra a su vez respondió por la misma red social: fortaleceremos la relación con la ciudadanía de forma transparente. Vamos a trabajar por la digitalización y la conectividad en Ecuador del encuentro. Gustavo Manrique fue designado ministro de Ambiente. Tenemos el compromiso de ser responsables y proteger al ambiente y las comunidades, publicó Lasso en su cuenta de Twitter. Manrique es ingeniero agrónomo guayaquileño, graduado en Costa Rica. Cuenta con amplia experiencia en participación como presidente de directorios de organizaciones y ha impulsado actividades como la Cumbre Internacional del Medio Ambiente y los premios Latinoamérica Verde. Estamos listos para que el Ecuador asuma un liderazgo ambiental, reaccionó Manrique. Guillermo Lasso tiene previsto precisamente hacer más anuncios de los nombres de más ministros y funcionarios de Estado durante esta semana, aunque no se ha previsto ningún tipo de rueda de prensa o de reunión. Lo hará a través de sus cuentas en redes sociales. Serán 3 o 4 anuncios diarios, según ha señalado Eduardo Bonilla, director de comunicación de la oficina del presidente electo Guillermo Lasso. Luisa María Heredia, 24 horas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, aclaró que si bien habría gobernabilidad para Guillermo Lasso, la Asamblea no dejará de cumplir sus funciones de forma independiente. Sostuvo que se revisará el pedido de juicio político contra el defensor del pueblo. Que hubo conversaciones previas, pero no un acuerdo formal, dice Guadalupe Llori al referirse a los votos que recibió por parte de Creo y que la hicieron convertirse en la presidenta de la Asamblea. Hubo muchos diálogos, incluso antes de las votaciones, pero no llegamos a ningún acuerdo, sino que fue una votación histórica, le cuento. A la vez, se toma tiempo para aclarar que si bien en su discurso le agradeció a Guillermo Lasso y hoy habla de gobernabilidad, ella y Pachacuti cumplirán su papel en la Asamblea. Esto no significa de que se ha perdido la independencia de la función legislativa. Nosotros el único acuerdo que tenemos es con la izquierda democrática. Y es que esta es la respuesta que tendrá la reforma tributaria que Creo advierte va a enviar al legislativo. Si es viable y en realidad favorece al pueblo ecuatoriano, pues estaremos ahí apoyando. Caso contrario, si son estos nocivos contra los derechos del pueblo ecuatoriano, pues en realidad tendremos nuestros reparos y a la vez no pasará la ley. Este martes la Asamblea continuará con la elección de su secretario y prosecretario. Cerrarán esas sesiones y el mismo día se prevé instalar la siguiente para conformar las comisiones. Además, este martes también se conocerá el primer pedido de juicio político en la nueva Asamblea contra el defensor del pueblo. Tiene que ser dentro de los plazos estipulados, respetando la ley y también la presunción de inocencia. Sobre UNE y lo que representan sus miembros correístas, dice que ella ya perdonó. No olvidado, pero sí he perdonado. Eso me permite vivir con tranquilidad. Y aunque sostiene que frente a la creación de la Comisión de la Verdad que pide ese movimiento político, ella acatará lo que decida la mayoría, da su punto de vista. Bueno, personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Aquí nadie puede meter la mano a la justicia debe ser independiente. Finalmente, Llori deja claro que Pachacuti, que ahora con una presidenta en la Asamblea, cumplirá o al menos intentará cumplir lo que advertían tras las elecciones. Ellos no han dejado de observar ahora desde la función legislativa a los miembros de la electoral. Esperemos tener la mayoría y llegar pues con ese objetivo de decirles pues a los miembros del Consejo Nacional Electoral, gracias. Y tienen que irse a la casa. Dayana Monroy, 24 horas.
La Asamblea Nacional se reunirá este martes nuevamente para integrar las comisiones legislativas. La nueva mayoría se mantendrá para aprobar las listas que se presenten, pero antes deberán definir cómo repartirlas, pues cada bloque legislativo tiene varias aspiraciones. Este martes se espera conocer la conformación de las 15 comisiones legislativas. En cada comisión estarán 9 asambleístas. Únicamente en la de fiscalización serán 10. Ahora el diálogo de los bloques legislativos se centra en quién presidirá estas mesas. Algunas bancadas como Pachacutic ya tienen en mente 5 comisiones. Vamos a tener la presidencia, por decirle algo, de la Comisión de Derechos Colectivos, la Comisión de Biodiversidad, Educación, la de Fiscalización, entre otras. Lo mismo sucede con la izquierda democrática. La Comisión de Justicia, la Comisión de Salud, la Comisión de Soberanía Alimentaria, la Comisión de los GAT, la Comisión de Educación. Creo, por su lado, aspira a presidir y tener una mayoría, principalmente en las comisiones económicas. Las comisiones que tienen incidencia sobre aquellas reformas que nos van a permitir generar empleo de calidad. Básicamente aquellas que priorizarán la reactivación económica. Mientras los independientes creen que debe existir equidad territorial al momento de distribuir las comisiones. Que seamos insertos en cada una de estas comisiones que nos permitan, más allá de la aspiración personal, de ajustar las agendas legislativas territoriales, y sobre eso estarán enmarcadas nuestras propuestas. Desde UNES anuncian que con la nueva mayoría esperan no se deje por fuera a su bloque. Aspiramos que reine la coherencia y aspiramos que sencillamente en esa tónica podamos tener armoniosamente la distribución dentro de las comisiones. Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Soberanía Alimentaria. Quieren también presidir 5 comisiones, pues ese fue el acuerdo previo con el PSC y Creo, pero esa relación se quebró y el PSC tampoco tuvo un espacio en el CAL. Los socialcristianos señalan que no ha existido un acercamiento sobre el tema de las comisiones. Mientras tanto, en la Asamblea se intensifica el cabildeo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y 4 personas más fueron vinculadas al denominado caso Las Torres, que investiga el delito de delincuencia organizada. Con ello, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. 9 horas le tomó al juez nacional Felipe Córdoba escuchar los argumentos de las partes procesales hasta concluir con la vinculación del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, su padre y exministro de Finanzas, Marco Flores, y 3 personas más, al conocido caso Las Torres. A pesar del pedido de prisión preventiva de Fiscalía, todos cuentan con medidas alternativas. Medidas de prohibición de salida del país, presentarse periódicamente y el uso de un dispositivo de geoposicionamiento. Fiscalía presentó 34 elementos de convicción, entre ellos la asistencia penal con los Estados Unidos, materialización de documentos, versiones y evidencias de los allanamientos. Según la titular de la acción penal, los ahora vinculados habrían abusado de su cargo y función para, en cooperación con otros procesados, solicitar aproximadamente $13 millones a la empresa No Limit para el desvanecimiento de glosas y la liberación de planillas. La defensa de Pablo Flores aseguró que su defendido desde un primer momento tuvo una mala relación con el sobrino del excontralor y asesor en Petroecuador, Raúl de la Torre, e intentó desvincularlo en varias ocasiones. Y tuvo presión de otras autoridades del Estado para no ser desvinculado. Son los que están procesados realmente. Con ellos suman 14 los procesados en esta causa, entre ellos el excontralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia, Augusto Briones. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Teleamazonas ha accedido a un documento que probaría el supuesto direccionamiento que tuvo para contratar a la empresa Salumed S.A. en la compra de pruebas para detección de COVID-19, ejecutada por Lenín Mantilla y respaldada por el alcalde Jorge Yunda. Se trata de una adjudicación a otra empresa y que, pese a ser más beneficiosa, fue dada de baja para redirigir la compra a Salumed S.A. Pese a estar otra empresa adjudicada por el municipio para la compra de pruebas PCR para detección de COVID en abril del 2020, desde la Secretaría de Salud del municipio con Lenín Mantilla a la cabeza, se habría direccionado la compra para beneficiar a la empresa Salumed S.A., que al final falló en la entrega, falló en calidad e incumplió su oferta.
Este documento al que Teleamazonas tuvo acceso es una notificación de adjudicación del 2 de abril del 2020 a la empresa AWT para la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento de equipos e insumos para el diagnóstico de COVID-19, con la firma de Lenin Mantilla, secretario de Salud del municipio de entonces, pero tardaron poco en echarla abajo. El mismo día, Lenin Mantilla dio un giro que conducía a Salumed. El 2 de abril, ese mismo día, hacen un informe de necesidad para hacer un proceso de contratación que termina con Salumed. No se explica por qué. Es decir, el mismo 2 de abril se planteó la idea de un nuevo proceso. La concejala Luz Helena Coloma no sale del asombro. ¿Por qué se ocultó una mejor oferta? ¿O por qué el 2 de abril no se informó que había ya una adjudicación? Nunca supimos de esta adjudicación. Veo que en este primer contrato que se notifica la adjudicación, sí habían, por ejemplo, trajes de protección, sí habían, pruebas PCR y sí habían sobre todo 200.000 pruebas. Buscamos la respuesta del alcalde Jorge Yunda y en su negativa a concedernos una entrevista por este tema, nos escribió: yo no participé, ni participo, ni participaré en temas precontractuales, ni tengo contacto con proveedores. Lamento no poder ayudarle en estos temas. Pero no es lo que dicen las comunicaciones que han sido judicializadas en el proceso que enfrenta Yunda y otros por presunto peculado. El mismo mes de abril, el ex coordinador jurídico recibe un mensaje del asesor del despacho de Yunda, Paul Carvajal, y le dice: Eric, te pido de manera muy especial que elabores un nuevo contrato. No que se elabore el contrato anterior con el anterior proveedor, sino un contrato nuevo de acuerdo a la propuesta del nuevo proveedor. Contactamos al representante de la empresa AWT, Juan José Torres. Dice que tras haber recibido la notificación de adjudicación del municipio, solo supieron que no iban más. Por escrito nos dijo: cuando uno de nuestros asesores solicitó información respecto al contrato, le indicaron que iban a sacar otro proceso y que participemos. Al revisar las especificaciones de la nueva licitación, vimos que las pruebas PCR que se solicitaban eran totalmente distintas a las que nuestra empresa estaba representando, por lo que decidimos no participar. Analizada esta notificación de adjudicación que parece haber desaparecido de los archivos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, pero cuya existencia se verifica en los chats que constan en el proceso por presunto peculado que enfrenta el alcalde Yunda y otros, las características suponen una mejor propuesta que la fallida compra a la empresa Salumed S.A. No solo en servicios y precio, sino que se trataba de pruebas PCR y no de RT-LAMP como las que llegaron. Eran 200.000 pruebas para detección de COVID-19, un kit de extracción PCR COVID-19, medios de transporte para la extracción, trajes de protección y congelador para menos 25 grados centígrados. El representante de la empresa asume que la máxima autoridad de la ciudad estaba al tanto. Y es que en el mismo chat judicializado, en medio de la conversación de Eric Andrade con los asesores del alcalde, se evidencia el documento adjunto. Es la adjudicación que se hizo el 2 de abril, que el mismo 2 de abril se dejó fuera y que menos de 2 semanas después llegó a la empresa Salumed S.A. Gestiones que el alcalde insiste en desconocer. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El juez dictó prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presunto abuso sexual. Además, dispuso medidas de protección a favor de la víctima que denunció los hechos. Al momento, Carrión guarda prisión en la cárcel 4 de Quito. Son las imágenes que muestran el ingreso de Freddy Carrión, defensor del pueblo, a la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito, luego de recibir el alta médica en una clínica privada donde permaneció desde el domingo. En este recinto carcelario deberá cumplir la prisión preventiva ordenada por un juez de la Corte Nacional de Justicia mientras dure la etapa de instrucción fiscal por presunto abuso sexual contra una mujer. Los hechos se habían registrado la noche del sábado y madrugada del domingo en pleno toque de queda en un departamento en el sector del Bosque, en el norte de Quito, donde participaba Carrión y también el exministro de Salud, Mauro Falconi. Ahí los vecinos identificaron peleas y gritos y reportaron a las autoridades, que luego llegaron e iniciaron las investigaciones. A ver, usted señor. No, tranquila.
La Fiscalía informó que brinda atención a la víctima. Explicó que a pesar de que uno de los involucrados cuenta con fuero de Corte Nacional de Justicia por la naturaleza del caso, se trasladaron las investigaciones a una fiscal experta en delitos sexuales. A la par de este proceso, Carrión tendrá que enfrentar un juicio político solicitado por el asambleísta Fernando Villavicencio. Carrión es el único que está detenido. El exministro Falconit está en libertad. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos, amigos. Por un presunto delito de acción pública, la Fiscalía investiga a los 4 consejeros de Participación Ciudadana que resolvieron destituir al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el desacato en el que habrían incurrido los funcionarios señalados. 19 días han pasado desde que la Corte Constitucional recibió este pedido de parte del removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, para que el organismo se pronuncie sobre la decisión adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana. El pedido expreso de Murillo es que la Corte reconozca su propio dictamen del 7 de mayo de 2019, donde se dejaban en claro las atribuciones excepcionales del transitorio y donde se detalla que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, es decir, el actual, no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio. Entre esas decisiones, la designación de Fausto Murillo como vocal de la Judicatura. Pero a la fecha la Corte Constitucional ha guardado silencio. Si se da paso a esto, pueden inmediatamente entrar a revisar los nombramientos de otras autoridades, entre ellas la fiscal. Amén de lo que ocurre en esa instancia, este miércoles deberá resolverse la acción de protección solicitada por Murillo, quien denunció una presunta violación de sus derechos. Juan Francisco Guerrero es su abogado. De forma concreta, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a ser juzgado por una autoridad competente y a la seguridad jurídica. La diligencia se ha dilatado, pues el juez de la causa ha pedido revisar la información en detalle. Se pidió al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Ministerio de Trabajo que remitan los expedientes relacionados con el doctor Murillo. Pero, ¿qué pasa si se otorga esta acción de protección en favor del otrora vocal de la Judicatura? El doctor Murillo tendrá que reincorporarse a sus funciones sin perjuicio de que eventualmente el Consejo puede presentar un recurso de apelación ante la Corte Provincial. Así, mientras la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, que desconocen su dictamen. Ya en el Congreso no se pudo dar la intentona de revisar la situación jurídica de los principales implicados del gobierno anterior, pero no ha desaparecido el propósito. El propósito está presente y buscarán la manera y la forma de llevarlo adelante. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El COE Nacional asegura que el estado de excepción que finalizará este jueves ha dado buenos resultados, pues la lista de espera en los hospitales y la cifra de contagios se ha reducido. También hace un llamado a los alcaldes para que mantengan algunas restricciones que eviten que la situación nuevamente se desborde. Tras el último fin de semana de confinamiento, el COE Nacional hizo una evaluación de los resultados. No se necesitaron medidas extremas, como se habían solicitado de confinamientos totales, para conseguir resultados alentadores. Solo por citar un ejemplo, al 23 de abril, fecha en la que entró en vigencia el estado de excepción, había 414 personas a la espera de una cama de cuidados intensivos. Ahora la cifra, dicen las autoridades, es de 191. Y aunque sigue siendo un número alto, sostienen que de no haber tomado esta medida, el número hoy superaría los 600. Hemos reducido a 5.076 casos, que equivaldría a un menos 45% de reducción del caso de los contagios, ¿no? O sea, prácticamente estamos observando que con las medidas del estado de excepción aplicadas, el número de contagios sí tiene una tendencia muy marcada hacia el descenso. Pese a que los resultados, según las autoridades, son positivos, el estado de excepción terminará este jueves 20 de mayo y luego la responsabilidad pasará una vez más a manos de los alcaldes de los 221 cantones del país. No es, digamos, adecuado eliminar el 100% de las medidas a partir del 21 de mayo. Por lo tanto, es importante que los COEs cantonal acepten y tomen esta responsabilidad como una aposta,
porque lo peor que nos puede pasar es que a partir del 21 de mayo, con un fin de semana que inclusive es un feriado, pensemos que volvamos a una normalidad y eso no existe. Justamente deberán tomar en cuenta las medidas que aplicarán a puertas del feriado del 24 de mayo. Las competencias que tienen los COEs cantonales son justamente las sensibles en pandemia, porque ellos tienen la responsabilidad legal de seguir y de continuar con los operativos, el buen uso del espacio público, el comercio autónomo, las aglomeraciones, las playas, el tema de los aforos, tanto en centros comerciales, en restaurantes, en hoteles, el tema de la apertura de bares, discotecas. Por ejemplo, en Quito, a partir de este viernes, se regresará a la restricción de movilidad Hoy No Circula. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La reapertura de la frontera norte será un tema que deberá resolver el próximo gobierno. Según el ministro de Defensa, aunque Colombia haya resuelto abrir el paso fronterizo, el Ecuador debe realizar análisis sanitarios, migratorios y de seguridad antes de tomar esa decisión. Así lució el puente internacional de Rumichaca este lunes, pese al anuncio del ministro del Interior de Colombia de que se reabriría la frontera con nuestro país, como parte de los acuerdos para resolver el paro nacional que enfrenta el vecino Colombia. No ha habido presencia de personas particulares que intenten pasar o quieran cruzar hacia el otro lado por ese lado. Y es que la reapertura de la frontera con Colombia, cerrada desde marzo de 2020, es un tema sujeto a análisis sanitario, migratorio y de seguridad por parte del Ecuador, dice el ministro de Defensa. La salud tiene que ver con la población nacional y con la migración que existe, que está represada por las condiciones que sabemos. Al estar cerradas las fronteras, tiene que haber las condiciones especiales de aceptación para que puedan tener libre curso o aceptación de la migración que se encuentra represada en la frontera, tanto en el norte como en el sur. El tema ha sido monitoreado por un gabinete multisectorial de manera permanente y aunque las autoridades colombianas hayan resuelto la reapertura de la frontera, este tema para el lado ecuatoriano quedará en manos del próximo gobierno. Las decisiones que se tienen que tomar son en medida de lo que está pasando en este momento en la frontera y la apertura para tomar una resolución a nivel nacional. ¿Será una decisión del próximo gobierno entonces? Por supuesto que sí. De momento, el resguardo militar en la frontera se ha reforzado. Está habilitado el paso exclusivamente para el comercio exterior y casos humanitarios y sigue vigente la disposición de Cancillería ecuatoriana. El puente internacional de Rumichaca se encuentra vallado en los dos países, tanto en Ecuador como en Colombia. Lo único que funciona, como dice la resolución del 3 de enero, son vehículos de carga pesada de exportación y a su vez de importación, y de igual forma personas que tengan que pasar al Ecuador o tengan que regresar a Colombia en estado de vulnerabilidad. Así las cosas, el anuncio colombiano quedó solo en eso, en un anuncio, pues la reapertura debe decidirse conjuntamente entre las autoridades de ambos países, atendiendo criterios especialmente sanitarios y migratorios. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y mucha atención, a partir de hoy el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, volvió a aplicar la tasa de interés del 5,99% para los créditos hipotecarios destinados al financiamiento de viviendas de interés público, es decir, con un valor de hasta $90.000. Con ello quedó insubsistente la tasa del 6,7% resuelta por la anterior administración. Autoridades del BIES manifestaron que tomarán contacto con los usuarios que ingresaron su trámite a partir del 1 de mayo con el incremento de tasa para que decidan si aplican a una nueva solicitud con la tasa del 5,99% y de esta manera mejorar el monto de endeudamiento. Una trágica noticia, 9 personas murieron y 25 resultaron heridas en un accidente de tránsito entre un tráiler y un bus de transporte interprovincial. El siniestro se registró en la vía La Troncal Cochancay, en la provincia de Cañar.
Ocurrió poco después de las 9 de la mañana en el sector de Cochancay, en el cantón La Troncal. Este bus de la cooperativa San Luis se impactó de frente contra un tráiler que circulaba en sentido a La Troncal. Producto del choque, 9 personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas. Hasta el momento tenemos que verificar en el interior de la unidad de transporte a ver si se encuentran más personas. Entre los heridos de gravedad se encuentra el conductor del tráiler. Según lo que tenemos entendido, es uno de los que está herido, ha sido trasladado a una casa de salud. Minutos después del impacto llegó personal del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y del IES para atender a los heridos y trasladar los cuerpos de las víctimas mortales a la morgue del cantón La Troncal. Según las primeras investigaciones, el tráiler habría invadido carril. La cooperativa San Luis es la que estaba subiendo desde La Troncal hacia acá al Cañar y el tráiler estaba bajando. Se presume que uno de los dos, en este caso el tráiler, invadió carril y se produce el impacto. La vía permaneció cerrada al tráfico vehicular varias horas. Actualmente se encuentra ya habilitada. Joana Ramos, 24 horas. Galamella, fabricante de la vacuna rusa Sputnik V, se suma a la lista de los proveedores de dosis contra el coronavirus para Ecuador. A la fecha, el país apenas ha logrado completar la inmunización de menos del 2% de la población. A 8 días de terminar su periodo, el presidente Lenín Moreno hizo este lunes una actualización del plan de vacunación contra el coronavirus. A la fecha, Ecuador ha recibido 2.099.000 dosis procedentes de los laboratorios Pfizer, Sinovac y de la iniciativa COVAX. Pero no serán los únicos. La semana pasada, el ARCSA autorizó la importación de la vacuna Sputnik V. Esto permitirá el ingreso al país de 8 millones de dosis rusas que llegarían a partir del tercer trimestre de este año. Esa es una decisión que realmente la hace el gobierno electo. Nosotros no habíamos considerado esa posibilidad. Con Johnson & Johnson habría un preacuerdo para 1 millón de dosis que podrían llegar en el último trimestre. Con CanSino el tema va más avanzado. La empresa se comprometió a suministrar al país 3 millones de vacunas a partir de julio. Con apenas el 1.8% de la población que ha completado el proceso de vacunación, es decir, que ha recibido las 2 dosis contra el coronavirus, Ecuador sigue siendo uno de los países de la región que más lento avanza en su campaña de inmunización. Moreno culpa a las farmacéuticas. Con la farmacéutica que hace Sinovac y también nos ha entregado 1 millón de vacunas, pero ofreció entregarnos otro 1 millón a fines del mes pasado y ahora nos ha ofrecido, ojalá cumplan para fines de este año. El Ministerio de Salud Pública y el municipio de Guayaquil a la fecha han logrado inmunizar a poco más de 58.000 personas en 5 semanas. En los 4 puntos habilitados hay días en los que se reportan aglomeraciones y en otros sillas vacías. Están siendo algunos espacios subutilizados. O por ejemplo nosotros tenemos Solca, que es un espacio para 500 personas, y un fin de semana, un sábado, nos enviaron más de 1.500 personas. Eso no depende directamente del MSP, sino del CNT. Solo en 2 ocasiones el gobierno pudo vacunar a más de 100.000 personas por día. De ahí el promedio diario es de apenas 40.000 y sigue a la baja. A 8 días del 24 de mayo, el gobierno debería aplicar más de 60.000 dosis diarias para cumplir con la meta. ¿Será que puede? Joana Ramos, 24 horas. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el rol de tener una buena higiene oral y su posible relación con la COVID-19. Una investigación realizada por un equipo internacional de expertos señala que el cepillarse los dientes podría reducir el riesgo de enfermarse gravemente por el coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. Estos investigadores comenzaron a sospechar que el virus puede extenderse a la sangre a través de la infección de las encías, luego de notar que varios pacientes no tenían inflamación en sus vías respiratorias, pero sí tenían una infección severa en los pulmones y en sus encías. Estos expertos han especulado que existe una posibilidad de que el virus pueda propagarse a la sangre a través de ciertos tejidos, en este caso las encías. A estos científicos se les ocurrió una teoría que después de ver que con la gran carga viral que existe en la boca, podría existir inflamación en las encías y obviamente el virus podría atravesar tranquilamente hacia algún vaso microscópico pequeño y de ahí
distribuirse hacia todo el cuerpo. Normalmente sabemos que la COVID-19 entra por la garganta, las vías respiratorias principalmente, pero también los oídos, la boca y los ojos podrían ser fuentes posibles de contagio de la COVID-19. Sabemos nosotros que la infección al entrar por vía respiratoria llega directamente a los pulmones, pero una vía respiratoria que definitivamente se junta con nuestra orofaringe, con nuestra boca, pues pone en contacto directo a nuestros tejidos bucales con el virus del SARS-CoV-2. Obviamente la higiene de las encías y de la boca a través de, por ejemplo, estos enjuagues bucales, ya hemos dicho que puede ser útil. Una persona que haga gárgaras con estos antigérmenes de uso bucal podrían disminuir la carga viral en la boca. Y obviamente si yo voy a toser o lamentablemente a escupir porque estoy hablando y mis aerosoles salen, al estar desinfectada la vía bucal podríamos reducir la transmisión del virus del SARS-CoV-2. Obviamente el cepillarse los dientes y utilizar los enjuagues está recomendado independientemente de la prevención de la COVID-19. Pero este estudio que se publicó en el Journal de Oral Medicine and Dental Research, estos investigadores sugieren que inclusive podría ayudar a prevenir casos graves. Por lo tanto, ¿qué mejor ahora que mejorar nuestra higiene bucal y de esta forma también prevenir, ¿por qué no?, la gravedad de la enfermedad de la COVID-19? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como experiencia de esto? Si usted va a tener una reunión con algunas personas, pues hágase un enjuague bucal antes de esa reunión. Esto podría tener, teóricamente, alguna funcionalidad. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Amigos, les contamos que colapsó el arco de Darwin, una formación rocosa natural ubicada al sureste de la isla Darwin en las Islas Galápagos. Según los primeros informes, el fenómeno no se debió a la erosión natural. Ahora tan solo pueden apreciarse 2 columnas que se levantan desde el mar. Al momento del colapso no había turistas en las inmediaciones, por lo que no existe ningún tipo de afectación humana. El arco, que se asentaba en una meseta sumergida rocosa de forma irregular, apodada El Teatro, se convirtió en el ícono referencial del archipiélago.